Capítulo 56. Tiempo juntas. Recuerdo que la última vez que disfruté tanto de una noche fue en mi cumpleaños, hace 7 años. Becky había hecho de aquella noche un recuerdo maravilloso, no solo por todas las palabras que me dijo, sino también por cómo me hizo sentir. Recuerdo que me dejó fotografiarla, que esa noche nos hicimos muchas promesas, que soñamos con un futuro juntas. Esa noche había tomado la decisión de dejarlo todo por ella, incluso si eso significaba enfrentar a mi madre. Lamentablemente, el desenlace de ese día fue distinto al que esperaba. Pero ahora, 7 años después, con un nuevo hotel por inaugurar en otro país y en mi habitación, casi viendo los rayos solares a través de la ventana, nos hacíamos nuevas promesas, veíamos un nuevo futuro, teníamos la oportunidad de reparar cada error que cometimos, y esta vez esperaba que el desenlace de las siguientes horas fuera solo positivo. Sabía bien que apenas llegara la fecha de la inauguración, tendría que tomar una gran decisión, pero por ahora no me permitía pensar en ello. Quería vivir el ahora, y ese ahora era junto a Becky. Los sentimientos hacia ella no parecieron cambiar, más bien, era como si los hubiera mantenido resguardados en una pequeña caja, esperando ser liberados. Y ahora que tenía la oportunidad de hacerlo, solo le demostraría lo mucho que la había extrañado. Le demostraría que no volvería a cometer los mismos errores. Le demostraría que no tendría miedo. Ambas tomamos la decisión de mantener nuestra relación en secreto, al menos por ahora, para alejar a Charlotte de la situación. Sin embargo, Becky sabía que confiaba en Nam y en Billy, así que tenía permitido decírselo. Aún no sabía qué decisión había tomado respecto a Angélica, pero probablemente Becky se encargaría de dejarle muy claro que mantuviera sus coqueteos lejos de mí. Su carácter ahora era más fuerte y sus celos se notaban a kilómetros, y aquello solo me hacía pensar en lo sexy que se veía de ese modo. Ni siquiera me molestaba que lo hiciera. Ella tuvo que irse a las 5 de la mañana a su habitación, ya que tendría entrenamiento a primera hora, y por lo general su hermana o Infa iban a buscarla. Me preocupaba un poco aquello, pues no había descansado nada y probablemente su rendimiento bajaría mucho. Sin embargo, me aseguró que todo estaría bien y que, apenas terminara en su gimnasio, vendría a verme, pues ahora esa era su nueva actividad favorita. Sonreía como una tonta. Incluso con largas horas sin dormir, me sentía la mujer más feliz del universo. Por primera vez, después de mucho tiempo, todo parecía marchar de maravilla y me estaba permitiendo disfrutarlo. A pesar de que sentía el agotamiento en mi cuerpo, la energía dentro de mí era demasiada. Quería hacer cientos de actividades en un momento, quería trabajar, quería probar muchas cosas. Me sentía como una tonta enamorada, como una adolescente. Extrañaba todos esos sentimientos dentro de mí. Ya era momento de comenzar a recordar lo hermosos que eran. Me permití disfrutar de aquella mañana en mi cama, con Bombón a mi lado, quien logró entrar luego de que Becky se marchara. Había olvidado completamente que hoy debía ir a su gimnasio. Era el día en que la miraba entrenar. Me había sumergido tanto en mis pensamientos y memorias de la noche anterior que ya se hacía algo tarde. Al salir de mi habitación, me di cuenta de que los chicos ya se habían marchado, lo que significaba que ellos ya se encontrarían en el lugar donde Becky entrenaba. Prácticamente corrí por el hotel con Bombón casi detrás de mí y, en cuanto visualicé a Jackson, pude respirar con calma. Al menos los traidores me dejaron a mi chofer. Él me llevó sin ningún problema hasta el gimnasio.
Varias personas se acercaron al auto en cuanto éste se estacionó, pero pasé de largo sin mirarlas, pues sabía bien que eran periodistas queriendo avivar la llama de la polémica en Internet. Me dirigí directamente al segundo piso. Como siempre, había un guardia de seguridad al pie de las escaleras, sin permitir que nadie subiera a observar los entrenamientos de Becky. Sin embargo, en cuanto me reconoció, me dejó pasar sin problema. Al llegar, el equipo de Becky se encontraba esparcido por el lugar. Logré visualizar a Infa, quien, al mirarme, me sonrió y tomó a Bombón. Mi mascota ya parecía más cómoda con ellas, así que se emocionó al verla. Me acerqué hasta donde estaban los chicos, quienes observaban a Becky. Casi me ahogo con mi propia saliva al verla. Vestía leggings negros y un pequeño top deportivo del mismo color. Tenía las vendas en sus manos y saltaba la cuerda tan rápido que temía que pudiera desmayarse. Becky estaba sudando demasiado y su entrenador solo le gritaba que continuara saltando, ya que aún le faltaban 5 minutos más. Dios mío. Miren quién decidió aparecer. Nam habló divertida, palmeando su lado en la banca para indicarme que me sentara. Imagino que eres la culpable de aquel castigo, señaló a Becky, quien mantenía el rostro serio mientras seguía las indicaciones de su entrenador. Yo quiero tener esa resistencia. Lleva saltando más de 15 minutos sin parar. Abrí la boca en sorpresa, desviando mi mirada de Becky a Nam repetidas veces. ¿Por qué es un castigo?, pregunté sin poder creerlo. Y eso que no viste el inicio. Intervino Kai detrás de mí, sentado en otra banca junto a Billy. Hice una nota mental de no meterme con Becky. Es demasiado resistente. Hice una mueca. Kai hablaba entre sorprendido y maravillado. Si puede soportar todo aquello, podría mover un enorme autobús si se lo propone. No están respondiendo a mi pregunta, habló con molestia, cruzándome de brazos. Los tres se ríen de mí y luego Billy se acerca, bajando un poco el cuello de mi camisa. Tú deberías ser castigada también. Quito su mano de inmediato, ajustando bien mi prenda. Digamos que Becky olvidó por completo que tenía marcas en su cuello, así que su entrenador la castigó. Ustedes dos pasaron una excelente noche. Nam habla en tono coqueto, burlándose de mí. Eso explicaría por qué tienes el rostro tan agotado. Debieron descansar al menos 1 hora. Golpea mi brazo, haciendo que gire los ojos. ¿Por qué el castigo? Dijiste que no era malo. Señaló a Kai, ignorando completamente a Nam. Pues escuché que hoy era día de levantamiento de peso. Él se encoge de hombros. Harry le dijo que jamás se interpondría en su vida privada. Pero Becky sabe bien que los días de fuerza son importantes en los entrenamientos y tener relaciones causa debilidad en los músculos. Elevo una ceja. ¿En serio era tan estricto aquello? Temía por la salud de Becky. Si eso era cierto, podría desmayarse en cualquier momento. No había descansado absolutamente nada. No quiso dormir y en la mañana se marchó casi de inmediato. Además, sabía bien que cuando sus entrenamientos eran en la mañana, no desayunaba. ¿Dónde está Charlotte?, preguntó con miedo. Oh, descuida, ella no está cerca, me asegura Kai. E Infa acaba de llegar. Yo solo escuché cuando él hablaba con ella. Señala con la cabeza hacia donde se encontraba Becky. Ella había detenido sus saltos, pasando una mano por su frente y respirando con dificultad. Creo que es algo exagerado, susurro, observando a Becky. Su sola imagen me hacía sentir escalofríos. Los músculos de su abdomen se tensaban entre cada respiración. Su cuerpo sudado me hacía casi babear y sus brazos fuertes se marcaban cada vez que tomaba algo. Tengo que calmarme. Y yo creo que tú deberías irte a trabajar.
Nam golpea mi frente. Ya tuviste suficiente anoche, deja de fantasear. Vamos. Casi hago un berrinche, pero sabía bien que tenía razón. El tiempo había terminado y debía marcharme. Sin embargo, antes de continuar con mi camino, crucé miradas con Becky. Ella me sonrió y me guiñó un ojo mientras tomaba una mancuerna con su mano derecha, acatando la orden de Harry, su entrenador, todo sin apartar su mirada de mí. Tuvieron intimidad y aún sigue la tensión. ¿Qué haré con ustedes?, comenta Nam. Me empuja, haciendo reír a Billy, quien camina detrás de mí. En algo sí tenía razón Nam. A pesar de que logré acabar con aquella tensión y deseo que había entre Becky y yo, no podía evitar recordar y desear que volviera a ocurrir. Podría ser una obsesión o algo parecido, pero anhelar estar a su lado nuevamente, escuchando su voz temblorosa, era un pensamiento que no podía apartar de mi cabeza. Había olvidado lo adicta que era a ella. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza aquel entrenamiento y los gritos de su entrenador, casi arrepintiéndome de no haberla soltado durante la noche. Ahora, por mi culpa, ella estaba pagando una enorme deuda con entrenamientos extremadamente exigentes. Creo que ahora solo tendré que limitarme a besarla, y aún así, aquello me seguía encantando. Su compañía y sus labios eran lo único que necesitaba. Sin poder quitar de mi mente las imágenes de nosotras dos durante la noche, pasé gran parte del día trabajando en ese estado. Algunas veces Billy me hablaba, pero no prestaba atención a sus palabras, pues estaba mucho más concentrada pensando en Becky y en lo hermosa que es. Nam se retiró de la oficina un tiempo después. Debía arreglar unas cosas junto con Kai para el evento, y ambos tenían que continuar con los preparativos. Billy me ayudó con el papeleo, pero luego tuvo que irse, ya que debía reunirse con proveedores para tratar de convencerlos de bajar los precios para nuestro hotel. Todo esto era tan agotador. Me incliné sobre la silla, soltando un enorme suspiro. Me permití cerrar los ojos y relajar mi cuerpo. El trabajo me estaba dejando completamente exhausta. Había comido algo ligero, pero fue suficiente para que el sueño aumentara en mí. Quería subir a mi habitación y dormir por 2 días seguidos. Abrí los ojos cuando escuché que tocaban la puerta. Al mirar el reloj, hice una mueca. Aún no era hora de que Billy o la misma Nam regresaran. La puerta se abrió poco a poco, y cuando la persona del otro lado entró, sonreí y me puse de pie dando unos pasos. Pero en cuanto Becky cerró la puerta, fue lo suficientemente rápida para acercarse a mí, abrazándome con cariño y besando con ternura mi cuello. «Vaya, hola», susurré, acariciando su espalda. «Te extrañé», murmuró ella, separándose un poco de mí y besando mis labios con dulzura. No podía dejar de pensar en ti. De pie en aquella oficina, ambas nos miramos con muchos sentimientos pasando por nuestros corazones. Pensaba que había soñado todo, rió por sus propias palabras. Acaricié su espalda y sonreí. Ahora veo que no, susurró, su mano recorriendo mi cuello y bajando un poco mi camisa. Escuché que te castigaron. Me separé de ella, tratando de no caer en la tentación. Regresé a sentarme en mi silla y ella se apoyó en el escritorio, quedando a solo centímetros de mis piernas. Te ves agotada. Acaricié su pierna mirándola desde mi lugar. Estoy algo cansada, pero aún siento energía. Me sonrió con coquetería, haciendo que girara los ojos. No haremos nada. No me agradó ver cómo él te gritaba de ese modo. Hablé con firmeza. Harry es algo exagerado, respondió encogiéndose de hombros. Luego se sentó en mis piernas, rodeando mi cuello con sus brazos. Aunque sí,
Cometí el error de hacerlo un día antes de mis entrenamientos de fuerza, pero eso no significa que tenga prohibido hacerlo. Trató de explicarse, sonriendo. Además, mis entrenamientos son así, sobre todo cuando la fecha está acercándose tan pronto. Sus dedos acariciaron mi nuca, haciéndome cerrar los ojos por un momento. Deberías comenzar a entrenar con camisas largas, murmuré. Becky se rió de mis palabras y besó mi mejilla. Y ser más discreta. Claro, porque fui yo quien dejó estas marcas. Habla sarcástica señalando su cuello. Además, hablas de discreción y hoy no dejabas de verme. ¿Qué puedo hacer? Nunca te habías visto tan sexy como hoy. El ambiente a nuestro alrededor era agradable. Parecíamos dos novias con años de estar juntas, simplemente pasando un momento especial. Acaricié suavemente la cintura de Becky, suspirando de amor. No quiero meterte en problemas, susurro. No me vas a meter en problemas, me asegura, pegando su frente a la mía. Harry solo quiere asegurarse de que pueda patearle el trasero a Angélica y siempre me va a exigir en ese aspecto. Solo debo ser más cuidadosa con mis horarios y días de fuerza. Supongo que tendré que preguntarle a Infa para estar al pendiente. ¿Y si se lo dicen a Charlotte? Becky me sonríe, negando con la cabeza. No lo harán. Harry respeta mi vida privada y no va a decirle algo como: «Oye, tu hermana está teniendo relaciones», ya que eso no le incumbe. Mueve sus cejas sonriéndome. Solo me advirtió que tuviera más cuidado. Hago una mueca, aún sin poder estar del todo de acuerdo. Por favor, Frin, confía en mí. Besa mis labios repetidas veces haciéndome reír. No me vas a privar nuevamente de ti, vuelve a besarme. No puedo sacarte de mi mente. Muerde un poco mi nariz, provocando otra risa en mí. No puedo mantener mis manos alejadas de ti. Acaricia mi abdomen por debajo de mi camisa. Me volví una completa adicta a ti. Besa mi cuello, bajando poco a poco. ¿A dónde crees que vas? Sujeto sus manos. Ella se encuentra prácticamente arrodillada, mirándome con inocencia. Voy a tratar de convencerte de que todo va a estar bien y de que debes confiar en mí. Se suelta de mi agarre con suavidad, pero con determinación. Comienza a juguetear con el borde de mi pantalón. El día en que te diga que no puedo, no lo haremos. Se eleva, acercando su rostro peligrosamente al mío. Pero cuando anhele estar contigo, lo haremos. Besa mis labios. Cuando tú quieras, lo haremos. Besa mi cuello, llenándome de un sentimiento agradable. ¿Puedes confiar en mí? Asiento, sujetando su rostro con mis manos. Me vuelvo loca cada vez que tomas el control. Susurro sobre sus labios antes de besarla. Ella toma mis palabras como aprobación y me besa con intensidad. A pesar de que se le nota el cansancio, aún muestra una energía arrolladora. No lo voy a negar. Cada vez que Becky toma el control, me desarma. Soy capaz de seguirle el ritmo en todo momento. Sin embargo, lo veo como un reto, algo que debo equilibrar después de que acabe su turno. Becky deja escapar una risa traviesa mientras roza suavemente mis piernas. Verla así solo me llena de una emoción indescriptible. Verla tan segura de sí misma despierta en mí un anhelo difícil de explicar. Toda la presencia de Becky tiene un magnetismo especial. Puede pasar de ser una chica tierna a alguien con una intensidad arrolladora, como si en su interior habitara una energía indomable. Sus caricias avanzan y siento un suave cosquilleo en la piel. Un estremecimiento me recorre mientras dejo escapar un suspiro, sorprendida por la forma en que su toque se vuelve cada vez más intencional. «Eres increíble», murmura Becky, dejando un rastro de besos, explorando cada rincón
como si quisiera memorizar cada parte de mí. «Solo calla», murmuro, sujetando su rostro y acercándola más a mí. Cada gesto es pausado, casi estudiado, y mi cuerpo responde con una mezcla de nervios y expectación. Mis manos buscan dónde sostenerse, tratando de mantener un poco de cordura. Mi respiración se acelera y de vez en cuando dejo escapar sonidos sutiles de sorpresa al sentir las suaves atenciones de Becky. Ella es el mismo infierno en persona. Para mi sorpresa, la puerta se abre. Nam entra sin levantar la vista del teléfono, con varios papeles en su mano libre. Mi reacción es inmediata. Intento mantener la compostura. «Frin, necesito saber cuántas invitaciones les daremos a Angélica y a...» «¿Estás bien?» Le agradezco mentalmente al escritorio de madera, porque desde su perspectiva probablemente no se aprecia lo que sucede debajo. Aún así, si se acercara más, no habría forma de disimularlo. «Estás roja». «Estoy bien, solo algo cansada», aclaro haciendo un esfuerzo por controlar mi respiración. «¿Qué necesitas?» «¿Cuántas invitaciones le daremos a Angélica y Becky?», pregunta Nam acercándose. Levanto mi mano, pidiéndole que se detenga. «Habrá que preguntarles directamente», contesto con la voz un poco agitada. Nam me mira con curiosidad, como si intentara descifrar mi extraño comportamiento. No quiero darles un número limitado si ellas planean invitar a más gente, así que dales todas las que pidan. Hago una pausa y la miro con súplica. «¿Puedes irte? De verdad quiero descansar». Hablo rápido, pasando mi mano por mi boca. «De acuerdo», dice casi dudando, mirándome con los ojos entrecerrados. Cuando comienza a caminar hacia la puerta, me mira una última vez. «Deberían ser más discretas». Con esa frase, Becky se sobresalta y golpea levemente el escritorio. «Tienes suerte de que sea yo quien te atrape así. Hasta luego». Nam sale y cierra la puerta detrás de ella. «Me haces pasar vergüenzas», digo al alejarme del escritorio. Becky solo se ríe suavemente y rodea mis manos con las suyas, acercándose de nuevo para besar mis labios y acariciar mis brazos con un gesto tierno. Dejo que mi impulso me guíe y muerdo con suavidad su labio inferior, mientras sujeto su rostro con determinación y profundizo el beso. Me levanto con ella, rodeando su cintura y acercándola al borde del escritorio. Nuestras miradas se encuentran y por un segundo el tiempo parece detenerse. Sus manos recorren mi espalda con delicadeza, mientras yo intento moderar mi respiración. «Te extrañaba», susurro sobre sus labios. «Yo también a ti, Frin», responde ella, echando un poco la cabeza hacia atrás. Me esfuerzo en ser cuidadosa para no dejar marcas visibles y bajo la intensidad de mis besos. Puedo sentir cómo su cuerpo responde a cada caricia. Pese a la tensión del momento, nos detenemos por un instante, respirando ambas un poco más tranquilas. Becky mantiene su frente unida a la mía y en sus labios se dibuja una pequeña sonrisa. «No quiero que termine esta noche», murmura. «Ni yo», coincido, cerrando los ojos unos segundos para grabar este instante en mi memoria. La respiración de Becky comienza a calmarse y, tras enderezarse, me rodea con un abrazo fuerte, acariciando mi espalda con dulzura y dejando un suave beso en mi hombro. Al separarnos levemente, la miro con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que este momento fue solo nuestro. Levanto el rostro y la beso con ternura, rodeando su cuerpo con mis brazos. No me va a importar recibir un castigo. Se separa de mí, acariciando mi barbilla con su pulgar. Va a valer cada maldito segundo. Sonríe con ternura y muerde su labio inferior. Ningún castigo me va a quitar la felicidad de pasar tiempo contigo.
Sonrío y suspiro nuevamente. No me agrada que te grite así. Hago un puchero, deslizando mis dedos por su espalda. Harry es así, no te preocupes. Besa mis labios. Angélica quiere salir al club. Habla bajo, cambiando completamente de tema. Ambas estamos perdidas en nuestro propio mundo, envueltas en aquella burbuja de amor que siempre aparece entre nosotras. Ya que no pudimos disfrutar por la presencia de Hank, quiere que volvamos a salir. ¿Ya se lo dijiste? Becky niega, haciendo una mueca. Le dije que yo te preguntaría. Me río por su respuesta, pegando mi frente a la suya. Puedes invitar a los demás, pasaremos un rato diferente. Charlotte irá. Becky suspira, abrazando mi cintura. No irá, dice con seguridad. Cariño, sé que tienes miedo de que ella se entere. Créeme que yo también. No quiero imaginarme cómo Charlotte va a reaccionar, pero ella no puede tomar la decisión. Es mi vida, ella ya hizo la suya. Nos quedamos en silencio, ambas perdidas en nuestros pensamientos. Yo te elijo a ti, y ella no me lo va a impedir. Por mi culpa estuvo en la cárcel. Becky pone sus dedos sobre mi boca, silenciándome. Fue por Hank, no por ti. Beso con ternura sus dedos, bajando la mirada. Oye. Ella eleva mi rostro, acariciando mis mejillas. Resolveremos esto, te lo aseguro, pero quiero pasar más tiempo contigo. Disfruto esto, nos señala con su mano. Pero también quiero salir contigo, quiero tratarte como mi novia, darte el lugar que mereces. Ya lo haces, Beck, le digo con cariño, pasando mi mano por su pierna. Confío en ti, resolveremos esto. Le sonrío. Pero me temo que será un poco más difícil acercarme a Charlotte. Conquistas el corazón de las personas. Becky habla bajo, sin romper nuestra pequeña burbuja de amor. Conquistaste una vez a Charlotte, lo volverás a hacer, solo es cuestión de tiempo. Acaricia mi rostro con dulzura. Disfrutemos esto entre nosotras y luego lo enfrentaremos juntas, como siempre tuvo que ser. Eres tan lista. Beso sus labios riendo con ella. Tan inteligente. Vuelvo a besarla. Tan sexy. Nuevamente la beso. Tan mía. Ambas nos sumergimos en un pequeño juego, entendiéndonos, queriéndonos, dejando que aquella burbuja de amor nos envuelva, alejándonos de todo lo malo, protegiéndonos del odio del mundo exterior. Los recuerdos de mis sentimientos ahora se convierten en un presente. Me enamoro con cada segundo, disfruto de su risa, de su presencia, queriendo pasar todo el tiempo del mundo a su lado, solo ella y yo, como siempre tuvo que ser.